bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, sin duda uno de los más pedidos del canal y si no me equivoco tal vez el más pedido hasta el momento. Como ya vieron por el título y por algo lo están viendo porque les llama mucho la atención, hablaremos de la noche de los lápices, un caso argentino que me han pedido por cielo y tierra, me han inundado las redes con este caso, así que por fin estamos acá para hablar de él, cerrando este especial de Halloween que justamente lo quería dejar de último, pues porque lo habían pedido tanto. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, ya no tengo nada más que decir, así que comencemos. El misterioso caso de la noche de los lápices. Bueno, este es un hecho histórico, entonces hay como bastantes datos que tengo que darles y hice una investigación un poco más amplia para que entendamos como por qué ocurrió todo esto. Era el 1 de julio de 1974, por esta época el presidente de Argentina era Juan Domingo Perón. Él falleció este día a sus 78 años, así que evidentemente la persona que tomó el cargo después de su fallecimiento fue su esposa, María Estela Martínez de Perón. Por esta época Latinoamérica entera tenía constantes golpes de estado y obviamente Argentina no fue la excepción. Desde los años 30 ellos tenían constantes golpes de estado de diferentes tipos y parece que había una manera de alternarse en Argentina entre gobiernos tanto democráticos como gobiernos militares, que generalmente eran los gobiernos que realizaban los golpes de estado. Para los que no saben, que creo que igual todos lo saben, un golpe de estado es cuando hay un presidente o hay un gobierno específico en ese momento y no están de acuerdo pues la mayoría del pueblo o también ciertas personas con esto, así que deciden hacer como una toma militar o algo así para derrocar al poder que esté en ese momento. Según logré investigar, Juan Domingo Perón había sido un buen presidente en su primer mandato. Él fue reelegido, sin embargo allí comenzó a fallar un poco su candidatura como su presidencia y ya su tercera candidatura fue casi desastrosa. Hubo muchas cosas en la política del país que no funcionaron y desde 1955 dicen que eso comenzó a decaer y a decaer bastante hasta que finalmente este hombre fallece y el poder queda en manos de su esposa. Obviamente es una mujer que pues tiene un esposo político pero no tiene el suficiente conocimiento de manejar un país o algo así, entonces comenzó a haber muchísimos problemas, habían como mucha violencia, había muchos problemas económicos, sociales, de todo tipo, entonces se volvió ya una situación completamente incontrolable. Es allí donde entra como un régimen militar que decide derrocar a esta mujer del poder porque creen que no es lo suficientemente capaz de manejar una nación como Argentina. Durante esta época esta alianza militar tuvo como la fortuna de contar con el apoyo de Estados Unidos tanto económica como organizacionalmente y pudieron hacer este golpe de estado más eficazmente. Es allí donde en 1976 ocurre el golpe de estado como tal, liderado por un hombre llamado Jorge Rafael Videla. Este hombre junto con un gabinete de más personas deciden tomar el poder y se convierten en los nuevos presidentes de Argentina. Según la historia, este golpe de estado como tal lo llamaron o lo denominaron proceso de reorganización nacional con el objetivo de recuperar todo lo que habían perdido con el gobierno de Perón. Antes de todo eso, todos los integrantes de este golpe de estado recibieron un entrenamiento de más o menos 12 meses para lograr hacerlo a la perfección y que cuando lo ejecutaran pues funcionara. Empezó así el 29 de marzo de 1976 el mandato de este hombre y es allí donde también comienza a ocurrir como todo lo malo. Es un hombre también bastante como con unas medio ínfulas de dictador y comienza a crear bastantes leyes y bastantes cosas que empiezan a afectar también mucho peor al país. Hubo medidas desastrosas que este hombre realizó como interrumpir funciones del Congreso Nacional, gravísimo
muchísimo, prohibir partido político alguno que fuera en contra de ellos, destruir a los miembros de la Corte Suprema, crearon su propia corte de abogados y suspendieron muchos derechos, muchos decretos, muchas leyes que ya habían antes que protegían diferentes tipos de organizaciones en el país. Esto se convirtió ya prácticamente en una dictadura muy sanguinaria. Comenzaron a desaparecer cientos de personas, llegaron a ser unas 30.000 por esta época, y comenzaron a crear especies de centros clandestinos, tanto de tortura como de represión, secuestro, entre muchas otras cosas más, pues para ejercer todas estas ideas sanguinarias que tenían en la mente. Digamos que siento que fue una situación un poco parecida a la que está viviendo Venezuela en este momento, con una dictadura muy fuerte. Las personas comenzaron a perder sus derechos, ya no podían opinar sobre cosas, comenzaron a censurarlos en su libre expresión y también a los medios, y tomaban de peligroso a cualquier idea o cualquier regla o cosas que crearan las personas que no estuvieran dentro de los parámetros que ellos querían tener. No solo eso afectó la parte social de la sociedad, que quedó completamente destruida, sino también la parte económica del país. Comenzó a caer la industria de la nación muy rápido, mucha gente perdió su trabajo, se devaluó la moneda, las personas no alcanzaban a sobrevivir con el salario que tenían, y como que se aumentó también una deuda gigante externa con el país, afectando obviamente todo lo que es vivienda, educación, salud, inversiones, y prácticamente que el país entró en una quiebra. Pero acá es donde vamos a entrar a hablar entonces de la noche de los lápices como tal, ya entendiendo un poco el contexto de todo lo que estaba ocurriendo en esta época. Como les digo, se caracterizó por ser una dictadura muy sangrienta, muy tortuosa, hacían todo tipo de cosas con tal de evitar que hubiera personas en contra de lo que ellos pensaban y decretaban. Comenzaron a infundir bastante miedo, bastante terror en las personas, que prácticamente decidían no interferir con las decisiones que tomaban, pero obviamente, como en todo país, como en toda dictadura, siempre va a haber personas que están en contra, pues lo que está haciendo el gobierno contra ellos. En esta época las cogieron específicamente y como mucho más fuertemente contra estudiantes. Generalmente los estudiantes son personas jóvenes que tienen unas ideologías pues muy diferentes, que van muy en contra del gobierno en muchas ocasiones por X o Y motivo, por los derechos. Son personas un poco más conscientes que a través del estudio pues se dan cuenta que la realidad no siempre es la que nos muestran, sino que hay que ir más allá, por así decirlo. Y obviamente muchos de los estudiantes de esta época estaban a favor del gobierno que habían derrocado, el gobierno de Perón. Entonces a la dictadura no le convenía para nada que estas personas tuvieran esta ideología, así que les trataban de lavar mucho el cerebro en salones de clases o también fuera de ellos, creando todos estos lugares que les digo clandestinos, donde secuestraban a mucha gente, especialmente jóvenes que estuvieran en contra de la ideología de la dictadura. El objetivo era neutralizar a la juventud, esos pensamientos en contra de ellos, y obviamente lo hacían infundiendo miedo y también tratando de lavar el cerebro, pues que era mucho más fácil pues para las masas. Los jóvenes se convirtieron como en el mayor enemigo de la dictadura y necesitaban que ellos como que se alinearan y estuvieran todo el tiempo a favor de lo que se decía. Para que creyeran en lo que decían, hacían unos llamados métodos preventivos donde aplicaban torturas, aplicaban secuestros, aplicaban misteriosas desapariciones de personas para asustar a otras y que estuvieran con el régimen y no en contra de él. Pero como siempre y en todas las sociedades van a haber personas que simplemente, por más de que los amenacen o los hostiguen con cosas o los traten mal, no van a caer como en las redes de los gobiernos, y esto pasó justamente la noche de los lápices. A pesar de que ya había un número bastante grande de secuestros y desapariciones, más o menos 250 estudiantes desaparecieron durante toda esta represión entre unos 15 y 18 años, solo fue el inicio de lo que se convertiría en uno de los hechos históricos más importantes de Argentina. Era el 16 de septiembre de 1976 y se secuestra a 10 estudiantes de la Escuela Normal número 3 de La Plata por haber participado en una campaña contra lo del boleto estudiantil. Para los que no conocen estos hechos, por así decirlo, el boleto estudiantil era una especie de beneficio para estudiantes donde ellos no debían pagar un tiquete o un boleto por utilizar el transporte público pues para ir a sus estudios. El gobierno anterior había implementado esta ley, sin embargo cuando llegó la dictadura decidieron borrarla y que todo el mundo pagara y que todo el mundo aportara al transporte, cuando los estudiantes ya tenían ese decreto y ese derecho ya hacía bastante tiempo. Y también el boleto estudiantil implicaba educación gratuita para algunas personas, algunos estudiantes que realmente no pudieran pagar. Entonces cuando se revocó esta ley, estos 10 estudiantes se pusieron
pusieron en contra, a pesar de que habían muchos más. Cogieron a estos 10 estudiantes específicamente entre los 14 y los 17 años. Según cuentan, estos 10 estudiantes son secuestrados y llevados a un lugar clandestino. No se conoce todavía como el paradero, de pronto sí hay unos que especulan que es en diferentes lados, pero se pierde el rastro de ellos para siempre desde ese día. Estos 10 estudiantes secuestrados eran Francisco López, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moller. Según cuentan, desde que se secuestraron y se perdió su rastro, estos estudiantes comenzaron a ser torturados de todas las maneras que ustedes se imaginen. Sin embargo, 4 de ellos lograron sobrevivir y parece que 6 fueron asesinados durante este secuestro. Es así como fallecen entonces 6 de ellos y se convierte en un hito y un hecho nacional muy poderoso en Argentina, porque revela como el extremismo a que puede llegar una dictadura. Especialmente fue como algo que marcó tanto porque eran estudiantes, eran jóvenes, y cómo fueron asesinados a sangre fría por esta dictadura sin importarles qué. Eran chicos muy revolucionarios, muy inteligentes y también que conocían realmente qué querían en la política de su país, y eso fue completamente en contra del pensamiento de la dictadura de ese entonces. Y obviamente acá les quiero contar algunos testimonios de los que sobrevivieron. 4 de ellos, lograron salir con vida y ellos cuentan mucho como lo que vivieron, al menos ellos, antes de perder también el rastro de sus otros compañeros. Ellos cuentan que los agarraban de la cabeza, de los pelos, llevaban pasamontaña a las personas que los secuestraron, los golpeaban las puertas para generarles mucho más miedo, los ponían desnudos, los azotaban con cinturones, les quemaban incluso partes del cuerpo, a muchos les quemaron la boca, les arrancaban las uñas con pinzas, la piel, los pellizcaban. Era una escena simplemente terrible. Y después de que todo esto se conoce, la gente descubre que asesinaron a estas personas, a estos estudiantes, de tal manera que se convierte en un boom mediático. Las personas ya no pueden permitir que este tipo de cosas ocurran, comienzan a buscar a los líderes y a los principales como realizadores de estos actos, por así decirlo, y descubren que Miguel Etxécolas fue como el autor de estos crímenes. Él, obviamente, después de que cayó esta dictadura, fue procesado por secuestros y desapariciones, no solo de estos estudiantes, sino de muchos otros más personas que también no eran estudiantes. Se le sentenció por sus crímenes y eventualmente varios años se le pidió prisión domiciliaria, cosa que no se le otorgó, pues por los crímenes de lesa humanidad que había cometido. Lo impactante es que tuvo que pasar mucho tiempo para que casi todas las personas que estuvieron involucradas en estos hechos pagaran las consecuencias de los crímenes que cometían hasta 2003. Fue un proceso muy largo mientras caía esta dictadura y mientras comenzaban a iniciarse nuevos procesos legales frente a estas personas, y se descubrieron obviamente la muerte de cientos de personas. Los cuerpos extrañamente tampoco nunca aparecieron, los de los estudiantes. Entonces quedaron marcado el pueblo argentino sin duda como por la tenacidad y lo horrible que fueron estos hechos. Gracias a esto, por así decirlo, a pesar de que fue un hecho horrible, el 12 de junio de 1998 se creó una ley y un día como el Día de los Derechos del Estudiante. Esto como una manera de recordar la memoria de estos estudiantes que lucharon hasta el final, pues por los pensamientos que tenían, por ir en contra de cómo estaban destruyendo el país internamente desde el gobierno y cómo estaban afectando a todos los círculos sociales en la sociedad. Y pues lo llamaron justamente la Noche de los Lápices porque eran estudiantes. La gente dice como de manera muy poética, muy bonito, como que los lápices se siguen moviendo, siguen escribiendo paredes, siguen escribiendo cuadernos, como una manera de no olvidar los hechos y los atentados que se ejercieron contra estos jóvenes. La Noche de los Lápices se convirtió también en una representación de la lucha juvenil y que pues, los estudiantes y las personas jóvenes también merecen ser escuchados respecto a las políticas que quieren como ejercer en sus países, y se convirtió en un hito histórico en Argentina. Se sigue luchando también para que todas las personas involucradas paguen una pena por los hechos que cometieron. Ramón Camps y Miguel Etxécolas, que fueron como los principales responsables de estos hechos, evadieron mucho tiempo la justicia hasta que en 2003 finalmente se enfrentaron a ella, pero se creó un movimiento muy grande y muy bonito como a favor de los estudiantes, de los derechos que ellos también tienen de expresión, que ha sido muy poderoso en la historia de Argentina. Además que todos aquellos estudiantes que sobrevivieron a estos hechos y que vivieron esa situación se han negado rotundamente a que la
gente olvide los hechos y han peleado un montón para que se acerquen, que conozcan la historia y que no olviden también a través de la creación de organizaciones como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se encarga no solo de buscar y entender un poco la desaparición de personas que estuvieron antes, sino también la desaparición de personas que ha ocurrido y ha seguido ocurriendo a lo largo de los años. Pero bueno, hasta aquí este video de la noche de los lápices. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que como siempre, si fue así, no olviden dejarme me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme, dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera. También si quieren algo parecido, si me faltó algún dato, alguna cosa, también pónganlo, compártanlo con otras personas, porque pues yo no me las sé todas. Así que pues ya saben, comenten también muchas cosas a ver qué piensan ustedes de estos tipos de situaciones en sus países o de lo que ha ocurrido en la historia. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ya esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.